momento comenzamos en la experiencia de la formación espiritual con una propuesta que vamos a estar trabajando con ella todo el mes de diciembre y vamos a estar trabajando con ella en enero y en febrero. ¿Sabe? Ese trimestre que tenemos por delante, nosotros queremos seguir trabajando con la vida de Jacob, cómo el Dios del cielo utiliza a Jacob para que funja como un modelo de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y de nosotras. Fíjese que ¿por qué esto para mí yo lo voy a seguir y es importante? Porque en ocasiones venimos al Evangelio con la idea de que yo confieso a Cristo como Señor y Salvador de mi vida y ya todo va a cambiar en un momento, y yo no tengo problema con eso. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando el Señor cruzó el lago y fue a la región de Gadara y le echó fuera a los demonios al gadareno, la Biblia dice que el hombre estaba sentado a los pies de Cristo y vestido. Pero usted sabe lo más terrible que dice, que estaba en su juicio cabal. Y de ahí inmediatamente Cristo lo envió a predicar. Esas son excepciones, no son las reglas. ¿Por qué? Porque usted ve un apóstol Pablo que se convierte y enseguida entra con un auge a predicar y la gente le dijo, compi, aguante el rollo. Y cuando le pusieron freno, Pablo desaparece de la escena de la predicación por 14 años. Ya vieron. Desaparece 14 años y cuando se está moviendo las aguas en Antioquía, el Señor le dice a Bernabé, mira, brother, vete y búscate a Pablo porque Pablo es el que tiene el calibre para bregar con esto. Y cuando usted ve en el libro de los Hechos, la Biblia dice que Bernabé, viendo la gracia de Dios manifiesta, que dijo, voy a buscar a Saulo, el hombre que yo necesito para colaborar conmigo en este ejercicio es Saulo de Tarso. Así que Saulo tuvo en la rueca del Dios del cielo unos 15, 20 años antes de ser lanzado a un ministerio misionero apostólico como el que Dios desarrolló. Y por eso yo le digo a la gente, yo no tengo problema con la pasión que tú tengas por predicar, pero predicar puede cualquiera. El diablo se disfraza de ángel de luz, pero dar fruto de lo que Dios ha hecho en tu vida, de tu transformación, y modelar esa transformación de forma constante y consistente, eso no lo puede hacer todo el mundo. Eso solamente lo produce alguien que se ha dejado ser procesado por el Dios del cielo sin sabotear su jornada. Y por eso Jacob funge como un modelo exquisito. Y hoy vamos a estar trabajando la cautividad que Jacob se recetó. Nadie lo mandó a la casa de Labán. Él, creyéndose que era más listo que nadie, se mete en casa de Labán. Y esa receta fue un purgante que se metió Jacob al sistema que le duró más de 20 años. Y como decíamos en la formación espiritual, los eruditos y los rabinos entonces proponen que Jacob tenía más de 70 años cuando llegó donde Labán. Así que este hombre le espantó al ángel de la guarda. Imagínese uno viejo y que te estén tratando como un muchachito por 20 años. Maltratándote, robándote, engañándote. Vente, nene, siéntate ahí que te voy a dar una paleta. Usted se sienta, se duerme, se babea y cuando esté esperando la paleta, no hay paleta. Y eso le pasa a Jacob por él mismo recetarse a Labán. Y lo poderoso es que aunque él se recetó a Labán, el Dios del cielo lo visitó y despertó en él la buena palabra. Y hoy vamos a estar poniendo, como les dije, simplemente el fundamento. Usted tiene su material, y usted sabe que este material tiene que caminar con usted toda la semana. Porque yo simplemente tiro la reflexión para que usted se la lleve, camine con ella, ore con ella, reflexione sobre ella, conteste las preguntas, entre en ese debate, para que usted se responsabilice de su formación espiritual. Porque de otra manera simplemente va a estar dependiendo de lo que se le llama la teología de mantenimiento, de que alguien todos los domingos le haga 3 cuentos y si acabó y usted regresa el próximo domingo, 3 cuentos, no, se equivocó. Vamos a movernos de esa mentalidad a responsabilizarnos de nuestra vida espiritual. Vaya conmigo a Génesis capítulo 30, versos 1 y 2, nuevamente, por favor. Y en Génesis capítulo 30,
Los que me están preguntando, me preguntaron por Marta. Marta está en Puerto Rico, porque ustedes saben que después del incidente que ella tuvo, el lente prostético que ella tiene se vio afectado, no le funciona, le daña el ojo. Y entonces el único que le hace ese trabajo es la persona con la que ella tiene allá en Puerto Rico ¿verdad? Su doctor, y está en Puerto Rico haciéndose esa prótesis. ¿Y qué pasa? Que ese lente, ahora hay que hacer otras medidas, es todo un proyecto que cabe la posibilidad que se tarde de 10 a 12 días en todo ese proceso. Y ella ni tarda ni perezosa, pues en diciembre me dijo, mira, pero tú sabes, ya tú sabes lo que quiere decir eso, ¿verdad? Nos vemos allá. Y entonces, pues estamos en ese dilema todavía, así que gracias por sus oraciones y sabemos que todo esto se va a mover conforme al propósito de Dios. Yo necesito que usted escuche bien en el pleito que está metido Jacob. Y necesito que no solamente escuche bien, sino que se proponga toda esta semana regresar a este capítulo 29 y este capítulo 30 otra vez, siguiendo su documento, siguiendo sus preguntas, contestando sus preguntas, pero le necesito que las conteste todos los días. No se conforme con contestarlas el lunes, porque a lo mejor el lunes entras en debate con una y te cogió todo el lunes. ¿Te fijas? Pero cuando regresas el martes, trabajaste con 3. El miércoles te encajaste con una. La cosa es que nos mantengamos en esa conversación con el texto para que Dios nos hable. Y cuando nosotros nos reunamos otra vez aquí el domingo, pues nosotros no venir desde el vacío, porque ya usted viene que con herramientas que usted mismo descubrió en la presencia de Dios. Viendo Raquel que no daba a luz hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. ¿Qué es lo primero que hay? Que hay que rencilla, pleito y envidia entre hermanas. Y decía a Jacob, así que no fue una sola vez que ya le salió con esta guapería, con esta gritería. Y decía a Jacob, es un presente continuo. Es una gotera cayendo ahí en el techo. Clan, 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 clan. Dame hijos condenados. O si no me muero. Y la piedra estuvo dando tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que entonces dice la Biblia que Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy acaso yo Dios para que me vengas a fastidiar a mí porque Dios te hizo machorra? A mí no me vengas a fastidiar, la culpa es tuya. Yo no soy el machorro. Aquí la machorra eres tú. Eso es lo malo de predicar, viste, que un cantazo, varón. Oye, porque, gracias. Aquí la machorra eres tú, yo no soy el machorro. Y Jacob cogió un pique con esta mujer y el lío es que si ella siente envidia de la hermana cuando oye el pique tiene que estar ¿qué? Celebrando. Y el asunto no se queda ahí porque debemos de entender que Jacob no cayó en casa de Labán por accidente. Él mismo se recetó su propio Labán. Su decisión de correr hacia la familia de su madre sin consultar a Dios, sin enfrentar a Saúl, sin procesar su Betel, sin rendir su historia, lo colocó voluntariamente en un espacio que transformaría su alma, su mente, su espíritu, su todo. Pero Sandino fue transformado a cantazo limpio. La vida le dio tan duro que lo desgastó mental, emocional y espiritualmente. Otra vez, ¿por qué? Porque escogió una ruta que lo transformó a golpes cada vez que enfrentaba su realidad. Jacob no buscó dirección, buscó familiaridad. ¿Cuántos hemos estado ahí? Que no buscamos dirección de Dios, pero buscamos lo que podemos controlar. Buscamos lo que nos es familiar. Buscamos lo que nosotros podemos dominar, controlar, manipular. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, hemos dicho otras veces. Pero el deleitarse implica que tú te permitas ser ¿qué? Flexible en las manos de Dios. Plasticidad en las manos de Dios.
elasticidad en las manos de Dios. Pero el problema es que nosotros no somos Dios para moldearnos a nosotros mismos. Por eso es que cuando yo escucho a gente hablándome de sus sueños, de sus visiones y de sus pasiones y de su llamado, yo hago mucho tiempo. Porque hablan de todo lo que ellos quieren alcanzar en el Señor, pero resisten los procesos de transformación. Allí comenzó su cautiverio, su liminalidad intermedia de 20 años. ¿Qué hemos dicho que es la liminalidad intermedia? La liminalidad intermedia es el punto muerto entre lo que dejó atrás y lo que todavía no sabía vivir. Así que está literalmente en un limbo. Ni es de aquí, ni es de allá. Ni está plenamente comprometido con Dios, ni está plenamente libertado de sus crisis, porque Él escogió su ruta. Lo que siguió fue una experiencia paradigmática. Un prototipo anticipando lo que su descendencia viviría siglos después en Egipto. Présteme atención en esta parte porque es bien importante. Bien importante. Lo que su descendencia vivió en Egipto y mucho más adelante en la cautividad babilónica. ¿Por qué? Porque Jacob llegó a la casa de su pariente. Terminó como un trabajador subyugado. Llegó con una promesa, terminó cargando un yugo. Lo que imaginó como un refugio terminó siendo la antesala de su desgaste. El Gosén de Jacob, esa sección inicialmente amigable, asignada por Labán para que él se acomodara, se convirtió en su guero. Se convirtió en ese guero emocional y la jaula que lo traumatizó para siempre. Porque fue la jaula donde él vivió su ground zero, donde todas las murallas mentales, espirituales, emocionales, sentimentales de Jacob se vinieron abajo. Como cuando Nabucodonosor rodeó Jerusalén y le tumbó las murallas. Allí su voz dejó de ser y de tener eco. Y su identidad comenzó a resquebrarse. Lo estaban haciendo pedazos por todos los lados. Así que Jacob fue reducido de protagonista a pieza útil dentro de un sistema marcado por la astucia, control, manipulación y codicia. El hogar que imaginó como santuario se convirtió en un campo de batalla emocional. La rivalidad y la triangulación entre Lea y Raquel deterioraron aún más a Jacob, que ya venía desequilibrado y fuera de sincronización desde la triangulación en la casa de Isaac y de su madre Rebeca. ¿Qué es triangulación? Triangulación es cuando dos personas tienen un conflicto que no quieren resolver porque ninguno de los dos quiere ceder. Y entonces van y buscan a una tercera persona y la meten en el conflicto. Y esa tercera persona recibe de esta persona, y cuando vienes a ver, te has metido en un conflicto que no es tuyo. Y han comprometido tu palabra, han comprometido tu responsabilidad, han comprometido tu carácter. Y cuando te tratas de escapar porque estás tan metido en el triángulo, no hay forma de tú librarte. Y nosotros vamos a ver que muchos triángulos, porque hay el triángulo Lea, Raquel, Jacob. Está el triángulo Lea, Raquel, Labán. Está el triángulo Labán, Jacob. Hay muchos triángulos en la vida de Jacob, de los cuales él no pudo librarse. Por eso los reclamos que le hace Raquel son tan dolorosos. Y como decíamos, ella con esa machaca hasta que Jacob del punto 0 brincó al punto 1000. Eso es parte de estar viviendo en un triángulo, en una triangulización.
¿Por qué? Porque no tienes manera de responder proactivamente, siempre vas a responder reactivamente. Y cuando ella le dice, dame hijos o si no, me muero. Y por encima de eso, paso seguido, los trueques por mandrágora. ¿Usted sabe lo que es eso? Que no fue ni por dinero, no fue ni por plata, no fue ni por un vestido, por una fruta. La esposa lo alquila y le dice a su hermana, mira, si tú me das las mandrágoras de tu hijo, te voy a dar break a que Jacob se acueste contigo. Y como yo sé que no te va a mirar a la cara, a mí no me importa. Y cuando Jacob llega cansado del camino, de todo el día de trabajo, porque es que en el único sitio que el hombre tiene paz es en el monte. Y hay mujeres que en ocasiones no entienden eso. Que por tanta triángulo, tanto pleito, tanta disensión, tanta carga, que en ocasiones ni saben que están exponiendo a sus esposos o los esposos a las esposas, ni saben por qué, porque es parte de su cultura. Y en el único sitio que ese hombre está bien, que esa mujer está bien, es fuera de la casa. Fuera de la casa. Y cuando el hombre llega cansado y que le apesta la vida, le sale al encuentro Lea. Y le dice, llégate a mí, te he alquilado. Y a la cañona él tuvo que dormir con ella. Así que Jacob aún vivió experiencias de ser violado por las mujeres con las que estaba comprometido y obligado. Porque si él no la ama, meterse con ella porque te alquilé es literalmente una experiencia de violación. Se los dije que cuando le empezáramos a sacar las cascaritas a la cebolla, la cosa se iba a poner dura. Y el asunto no queda ahí, porque no hicieron más que añadir cansancio emocional a un Jacob ya agotado. Como diría Edwin Freeman, este tipo de sistema ansioso atrapa a las personas en roles sin agencia. Jacob no era cabeza, era instrumento. No era esposo amado, era mecanismo de competencia emocional. Edwin Freeman fue un rabino y terapista familiar, un monstruo. Escribió un documento poderoso que se llama Generation to Generation, de generación a generación, y era un experto en sistemas de familia. Y la tesis de él la propone y los modelos que utiliza son los problemas familiares que habían en sinagogas, en iglesias protestantes y en iglesias católicas. Y cuando él llega con esa propuesta de decir, mira, es que la iglesia tiene que entender los problemas generacionales, las ansiedades, las crisis, los traumas, las cosas que se han dejado ocultas, que nunca se han bregado, tiene que ponerse freno, porque de otra manera seguiremos dañando de generación en generación. Pero debemos de entender que esta cautividad, aunque dolorosa, no fue accidental, fue formativa para Jacob. La casa de Labán se convirtió en la escuela que Dios recuperó para procesar su carácter. Y tengo que enfatizar que Dios recupera, porque en ocasiones la gente se cree que Dios tiene todo predestinado. Si Dios tiene todo predestinado, no es dueño y señor del espectáculo, entienda eso. El dueño y señor del espectáculo es aquel que no importa por dónde salga el tiro, le mete mano al tiro, lo endereza y transforma la vida, el proceso y el futuro. Y ahí está Jacob, en las manos del que tiene ese poder único de transformarnos independientemente de lo duro que nos dé la vida. Y esto fue una escuela que desgastó el ego de Jacob, expuso su crisis de identidad y lo obligó a enfrentar ídolos internos más peligrosos que ídolos de piedra y de madera. Jacob vivía enamorado de él mismo y yo no lo sabía.
¿Cuántos han estado ahí que viven enamorados de sus pasiones, de sus deseos, de su determinismo, de sus capacidades, de su poder adquisitivo? Es que yo no necesito nada de ella, es que yo no necesito nada de él. Eso es un problema porque eres ídolo. Te estás creyendo que no necesitas porque tú tienes poder adquisitivo. Sí necesitas porque alguien tiene que derrocar ese ídolo. Y si nosotros no lo ponemos delante de la presencia del Señor, vamos a dar un desvío y vamos a terminar en casa de Labán. Y como hemos dicho otras veces, en esa ruta nos estacionamos. Y nos estacionamos en el taller donde Dios nos quiere desmantelar para, como se diría en Centroamérica, chapearnos. Y chapearnos es el taller de hojalatería, donde los hojalateros todavía trabajan con fuego y con martillo. Jacob mismo construyó el camino que lo atrapó, pero Dios mismo construiría la salida que lo liberaría. Aquí la Escritura nos invita a detenernos y hacer nuestro propio examen profundo, tal como diría el salmista. Vaya conmigo al Salmo 139, versos 23 y 24, porque el salmista, si usted lee todo ese salmo, usted va a ver que el salmista tiene un dilema y se cree que él puede ayudar a Dios. Es que yo soy enemigo de este, yo soy enemigo del otro, es que yo soy casi santo. Hasta que le dice al Señor, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Tres cosas. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, versos 23 y 24. Y el lío es que cuando yo le digo a Dios, Dios, conoce mi corazón. Dios, pruébame. Dios, examíname. Cuando Dios me meta debajo de debajo de su lupa, no va a quedar cosa oculta en mí. Y lo terrible es que en Hebreos capítulo 4 nos dice lo mismo. Así que la dinámica viene desde el Antiguo Testamento. Que cuando la palabra llega, desmantela, desalma, hasta escudriñar lo más profundo de cada uno de nosotros. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, revelando las áreas ocultas que nosotros mismos no sabemos nombrar. Porque sólo así podemos discernir en qué dimensión, áreas, conductas repetitivas y cautividades generacionales estamos presos. Ahorita alguien me decía, pero pastor, uno puede comenzar de nuevo. Sí, puedes comenzar de nuevo, pero estás preso. Es que uno puede hacer cosas diferentes. Sí, puede hacer cosas diferentes, pero estás preso. ¿Por qué? Porque hay unas ataduras, hay unas heridas, hay unos traumas que simplemente están literalmente anestesiados en una esquina de tu ser. Y hasta que no vengan a la luz de Cristo, no se alcanza liberación de ellos. Y es aquí donde emerge la conexión profética más preciosa de toda esta historia en Génesis capítulo 30. Lo que Dios hizo con Israel en Babilonia. Los visitaré, los despertaré y cumpliré mi buena palabra. Ya lo había hecho con Jacob en Padán Aram. Antes de pronunciar esas palabras en Jeremías capítulo número 29 sobre la nación, Dios ya había encarnado esa palabra sobre un hombre. Antes de prometer restauración a un pueblo, Dios lo había modelado en su patriarca llamado Jacob. Así que Génesis 30 para mí quizás es el relato más crudo de disfunción familiar en toda la historia de los patriarcas y quizás en toda la historia de la Biblia. Expone rivalidad, celos, competitividad, control, ansiedad, manipulación y trauma. Un sistema donde nadie es libre, donde todos repiten patrones, donde la herencia de Labán infectó a sus hijas y donde el silencio emocional de Jacob amplificó el caos. Un sistema capaz de desgastar a cualquiera que no ha hallado la ruta
para crecer, para apropiarse, para conocerse a sí mismo y desarrollar una identidad formada en el fundamento de Dios. Y sin embargo, es allí, en esta tierra que Él mismo escogió, en esa casa donde perdió su voz, en ese sistema que lo quebró, donde Dios empieza a hablarle a Jacob nuevamente. Allí en Labán, Dios despierta a Jacob que había olvidado al Dios de Betel. Porque así actúa nuestro Dios. Él visita el cautiverio que nosotros mismos nos recetamos. Él despierta a quienes se durmieron en el sistema que los drenó. Él libera a los que se encerraron en la familia para evitar enfrentar las cosas esenciales. Ahora te presento un desafío. Y el desafío son unas preguntas introspectivas. Y te pregunto, atrévete a mirarte en este espejo. ¿Qué sistema relacional como el de Labán sigue golpeando tu identidad, tu historia y tu alma? ¿Qué dinámicas afectivas siguen desgastando tu capacidad de escuchar a Dios y tu capacidad de escucharte a ti mismo? Recibe esta palabra y hazla tuya. Aún desgastado en tu gosén, aún sintiéndote sin murallas, Dios te visita hoy para despertar en ti su buena palabra. Porque aunque tu alma se sienta sin defensas, sin fuerzas, sin muros, tú estás esculpido en la palma de la mano de Jehová y Él no se ha olvidado de ti. Quiero leer contigo esa palabra. Y quiero que tú la busques en Isaías capítulo número 49 y con esto cerramos en esta mañana. Isaías capítulo número 49, versos 16. Y si tu Biblia no se lo sabe, como hemos dicho otras veces, mira, márcalo, que tu Biblia se lo aprenda. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Delante de mí están siempre tus muros. Chaira, delante de Jehová. ¿Tú sabes lo que es eso? Que te tiene esculpida en la palma de su mano. Y a lo mejor la vida, perdona que te coja de ejemplo, pero tú sabes que es un prototipo. A lo mejor la vida te ha dado tan duro y tan duro y tan duro que tú sabes que estás sin muros, pero sigues ¿dónde? En la mano de Dios. Y la vida te machaca y te machaca, pero Él dice, te tengo en mis manos. Y cuando me doy a la tarea de colaborar con Dios para reconstruir mis muros, Él se está deleitando, Él se está gozando, porque siempre me ha tenido esculpido en sus manos. Y cuando me ve completo, me ve realizado, pero yo tengo que darme ese permiso de colaborar con Él en esa empresa, de reconstruir mis muros, de reconstruir mi vida, de experimentar liberación. Es que todos necesitamos liberación, porque los sistemas en los que fuimos criados, aunque muy buen intencionados, pero ninguno de ellos fue perfecto. Ahí mismo en Isaías capítulo número 49, verso 24. Será quitado el botín al valiente. Será rescatado el cautivo del tirano. Verso 25. Sandino, ¿qué dice el verso 25? ¿Cómo empieza? Bien duro. Pero, así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Lea conmigo en voz alta. Y tu pleito, dice Jehová, yo lo defenderé. Y dice Jehová, y yo, te dice Jehová, salvaré a tus hijos. Amén y amén. No hay que darle más vueltas al asunto. En medio de todas las cautividades y tribulaciones
en que nos podamos sentir entrampados y entrampadas, Él está ahí para glorificar su nombre. Pero alguien tiene que darse permiso de ser despertado en Dios. Alguien tiene que darse permiso de prestar atención a esa buena palabra. Alguien tiene que darse permiso de que Él calibre su corazón, de que Él sincronice su vida a la voz del Dios del cielo. Y de los escombros Él te levantará, y de la cautividad Él te libertará, y te dará esa palabra que ha prometido, la realizará sobre ti, sobre los tuyos, de generación en generación. Pero alguien, otra vez insisto, tiene que darse el permiso de colaborar con Dios en la empresa de la transformación y de la santificación de su vida. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que inclines tu rostro. Inclinemos nuestro rostro y hagamos esta oración, que es nuestra oración.